Gracias a nuestras emociones y a nuestro instinto, nuestra especie y la de muchos seres vivos se ha asegurado la supervivencia. Estas actúan como un semáforo que nos indica si vamos por buen camino o no, las cuales nos proporcionan información basada en los recuerdos de nuestras propias vivencias o de vivencias que les hayan ocurrido a las personas de nuestro entorno, impulsándonos a actuar o a quedarnos quietos. Son nuestro instinto más primitivo, el cual, si no acompañamos del filtro de la razón, nos puede llevar al desastre en determinadas situaciones. Y no debemos confundir nuestro instinto con nuestras emociones, ya que cada una de estas tiene una función diferente en nuestra vida, y hay un estudio que habla de esto. La teoría de los tres cerebros o el cerebro triuno, elaborada por el neurocientífico norteamericano Paul MacLean, en la que divide nuestro cerebro en tres partes. La más antigua, el cerebro reptil, el cual es el encargado de que no tengas que estar pendiente, por ejemplo, de respirar o de hacer la digestión, o de que tengas que pensar para protegerte de ese objeto que viene hacia ti para golpearte, o simplemente de que sean tus manos las que automáticamente toquen el suelo cuando vas a caerte. Este es el primer cerebro que se formó hace más de 200 millones de años y es el que poseen los reptiles, los peces y anfibios, el cerebro de la supervivencia. Después, con la llegada de los mamíferos, se desarrolló el cerebro límbico, que es el encargado de nuestras emociones y de nuestros recuerdos sensitivos, ya que seguramente hayas observado que solo recuerdas algo por eso que te hizo sentir y no recuerdas el 100% de los detalles que acontecieron en ese momento. Este fue el que nos hizo ser empáticos y sociales y por el que puedes reconocer, por ejemplo, cuando un alimento está en mal estado porque ese olor o color es similar a otro que ya probaste y te hizo enfermar, o por el cual nos dimos cuenta de que asegurar la supervivencia de nuestros semejantes también era asegurar la nuestra y la de nuestra especie. Es por esta sección del cerebro por la cual conocimos el gusto por el ritmo, por el placer y por el arte. Y fue esta parte del cerebro por la que comenzamos a identificar de qué individuos o situaciones debíamos protegernos o no, como por ejemplo de los rayos o de esa persona o animal que no parecía tener una cara amigable. Y de aquí surgieron los prejuicios, de los cuales hablaremos más adelante. Este cerebro le adquirimos hace unos 130 millones de años y este, en conjunto con el cerebro reptil, es crucial para nuestra supervivencia, ya que el 85% de la información que procesamos la hacemos dentro de ellos. Por último, hace más o menos unos 40 millones de años, gracias a los primates y a los cetáceos, aquellos animales marinos que están dotados de respiración pulmonar, como son las ballenas o los delfines, apareció el cerebro neocórtex, por el cual los seres vivos desarrollamos la lógica, otorgándole una explicación a todas esas emociones o situaciones que vivimos o sentimos. De ahí que, por ejemplo, comenzásemos a diferenciar entre el agua potable o no potable, en donde sabíamos que este era beneficioso o no gracias a ver cómo otros seres vivos se enfermaban o morían tras beber el agua de un lugar determinado, o en donde comenzamos a trazar estrategias de caza o de sobreprotección ante los agentes climáticos, o simplemente a preparar los alimentos de una forma determinada, en donde comenzamos a incluir el lenguaje verbal para poder plasmar con mayor claridad aquello que queríamos comunicar. Un código entendido por todos, el cual nos ayudaría a facilitar nuestra supervivencia grupal
como era en principio las señales de alerta con hogueras o sonidos que podían poner en preaviso a los demás de algún peligro, o en donde podríamos marcar ciertas zonas para saber que eran zonas seguras o de peligro, e incluso memorizar rutas, lugares e individuos. Hoy por hoy, esta sección es la encargada de determinar cuál es nuestra personalidad, nuestra posición social y la que nos ayuda a almacenar toda la información necesaria para nuestra supervivencia. Es la que nos ayuda a reunir todas nuestras capacidades y emociones para desarrollarlas a través de una conducta creativa, por ejemplo. La que nos ayuda a planificar también y la que nos ayuda a determinar qué hacer con las emociones que sentimos. Podríamos comparar la composición de nuestro cerebro, metafóricamente hablando, con la de un árbol, en donde esa corteza es la encargada de proteger todas esas zonas interiores y más débiles de este árbol, para que éstas no se dañen. Al igual pasa con nuestra corteza cerebral, ya que protege a los otros dos cerebros, en donde esta corteza actuaría como esa mamá o ese papá que protegen a sus hijos, esos que no tienen aún apenas conciencia del peligro. Por eso es tan importante esta parte del cerebro, ya que nos ayuda a clarificar de qué manera vamos a afrontar cada situación que acontezca en nuestra vida. Más adelante veremos para qué sirven cada una de estas emociones, cuál es la relación que tienen estas emociones con nuestra salud y qué debemos hacer para tener un control total sobre esto. Nos vemos en el próximo capítulo de Ciencia sin Ciencia.